Hola a todos, feliz año. Este es el primer video del 2022, así que felicidades a todos. Espero que su año esté iniciando muy bien. El día de hoy quiero abordar el tema acerca de cómo elegir su joyería corporal, especialmente si quieren comprar una nueva joya o una nueva pieza. Cómo hacerle o qué es lo que necesitan saber para poder elegir la mejor pieza para ustedes. Para quienes ya me siguen y han visto casi todos mis videos, sé que esta información ya la saben, ya saben cómo elegir sus piezas, pero sé que hay muchas personas nuevas, personas que se acaban de perforar, que es su primera perforación y que no tienen ni idea de cómo elegir una pieza. Cuando comienzan a ver mis videos y saben que tienen una pieza de mala calidad y lo que quieren hacer es cambiarla por una de buena calidad y simplemente llegan a la tienda y están completamente abrumados por la información. Entonces quería hacer este video para que tengan toda la información necesaria para poder elegir la mejor pieza para ustedes. Lo más importante, que sepan que en mi página todo está por separado. ¿Por qué hago esto? Para que ustedes puedan armar y elegir la pieza a su medida, a como a ustedes les gusta, lo cual sé que ha gustado bastante porque ustedes pueden elegir lo que ustedes quieren y armar la pieza a su gusto completamente. Al igual que cualquier arete convencional, saben que necesitamos la parte que va a entrar y la parte que va, o el segurito que va a atorar en la parte de atrás, mariposita, bolita o lo que sea, para que no se caiga nuestra pieza. Ese es un concepto que también tienen que llevarlo a la joyería corporal. Necesitan elegir una joya básica o una pieza básica y de ahí un extremo o un top, que lo que va a hacer es enroscarse, atornillarse o colocarse en el otro lado de su pieza, como una especie de embramacho. Prácticamente la manera como va a cerrar su pieza. ¿Cuáles son las piezas básicas de las cuales ustedes puedan elegir? Labret, que generalmente es el más común y se utiliza en la mayoría de las perforaciones, especialmente perforaciones que son recientes. Barbel curvo, barbel recto y barbel circular. Les voy a dejar esta guía o este arte que hice para un posteo de Instagram, donde estoy agrupando las piezas básicas y las perforaciones más comunes para esa zona. Como les dije hace rato, vamos a necesitar de dos partes que van a embonar para poder cerrar la pieza. Ahora, platiquemos acerca del sistema de cómo va a cerrar o cómo van a embonar esas dos piezas. Ok, existen prácticamente tres sistemas. El primero es el más común y es con cuerda. Todas las piezas de cuerda que yo manejo son de cuerda interna de 10 hilos. Entonces, lo que va a hacer es que su top va a tener esta pequeñita cuerda y va a enroscar en su joya para poder cerrar su pieza. El segundo sistema es el de pin, que a diferencia de los tops que tienen cuerda, el de pin va a tener un pincito en un extremo que va a entrar a presión en su pieza. Cuando ustedes piden una pieza de pin, yo me aseguro de doblar el pin de manera correcta para que ustedes puedan meter y sacar el pin en su pieza con facilidad, que no vaya a estar ni tan apretado ni tan flojo que se les pueda caer. Si ustedes de cualquier manera reciben su pieza y sienten que la pieza está un poquito muy floja o que necesitan apretarla más, lo único que tienen que hacer es meter un tercio del pin en su barbel o en su joya básica y doblar gentilmente. No tienen que ejercer mucha presión, con doblar muy gentilmente es más que suficiente para que exista una pequeña curvatura. Tengo un video acerca de eso, por si lo quieren ver se los voy a dejar por acá, pero eso va a ser suficiente para que su pin entre un poquito más apretado y no tengan el estrés de que se pudiera salir. Nada más que recuerden que si ustedes llegan a apretar mucho el pin, va a ser un poquito más complejo quitarlo. Y viceversa, lo único que tienen que hacer es desdoblar un poquito el pin para que pueda salir con mayor facilidad y listo. Platiquemos acerca del calibre de su pieza. Esto es muy importante porque es el grosor que va a tener la pieza que ustedes tienen dentro de su tejido. Cuando ustedes entran a la página y llegan a ver todos los números y las medidas, les llega a causar un poquito de conflicto. Así que lo más importante es que puedan saber cuál es el calibre de la pieza que tienen que comprar. La medida del calibre siempre va a ir acompañado de una letra G para que ustedes puedan identificar que estamos hablando únicamente del calibre. Hay tres calibres que son los más comunes y los que generalmente se utilizan: calibre 18, 16 y 14. Como guía muy rápida y general, el calibre 18 únicamente se va a utilizar para perforaciones de nariz. Es el más delgadito, yo sé que gusta mucho, pero no lo recomiendo para ninguna otra perforación. Calibre 16 se va a utilizar para la mayoría de las perforaciones del cuello hacia arriba y calibre 14 para las perforaciones del cuello hacia abajo. Es una guía muy sencilla, muy rápida. En las perforaciones del cuello para arriba, que recomiendo calibre 16, hay tres excepciones, que sería el conch, el bridge
y la industrial, que yo recomiendo utilizar, calibre 14. Ahora que ya saben sobre el sistema de cómo va a cerrar su pieza y el calibre o el grosor de la joya que ustedes van a utilizar, es muy importante que cuando ustedes estén comprando la joya básica y sus tops sean del mismo calibre. Es muy importante, o simplemente no van a embonar. Me ha tocado recibir bastantes órdenes donde están eligiendo una joya básica de calibre 16 y un top de calibre 14. Es muy importante que se aseguren que sean el mismo calibre. Joya calibre 16G y top 16G para que puedan embonar. De lo contrario, simplemente no se puede. Calibre 16 va a tener una mayor variedad en cuanto a tops que ustedes pueden elegir, entonces el utilizar calibre 16 en la mayoría de las perforaciones siempre es una muy buena opción. Si ustedes eligen sistema de pin, no se tienen que preocupar por eso, porque cualquier top de pin va a embonar en cualquier calibre de su pieza básica. No hay tanta variedad en los tops de pin como en los de cuerda, pero cada vez hay más, así que no se preocupen. Y lo buenísimo es que como no tienen que elegir específicamente el calibre, la variedad o las opciones son aún mayores. Platicamos acerca del último parámetro y considero que es el más complejo. Es la medida o el largo de la pieza o de la joya que ustedes van a comprar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que medir? Lo más importante es que ustedes midan el grosor del tejido por donde va a atravesar su pieza. Me toca ver muchos casos donde están midiendo de manera errónea. Lo que ustedes tienen que medir es por donde atraviesa la pieza, ¿ok? Porque eso es lo que va a estar adentro y ese es el largo que necesitamos saber. Y esto va a aplicar con labrets, barbel curvo y barbel recto. A diferencia de un aro o una argolla, necesitamos medir el largo del tejido que va a estar dentro de esa argolla. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si estamos hablando de un lóbulo, tenemos que medir el grosor de nuestro lóbulo porque por ahí va a estar atravesando el labret. Si nosotros quisiéramos colocar una argolla en nuestro hélix, necesitamos medir de nuestra perforación al extremo de nuestra oreja para saber la cantidad de tejido que va a estar dentro de nuestro aro o de nuestra argolla. De lo contrario, puede quedar muy apretado. El largo de nuestra pieza es muy importante porque es como decir que todos vamos a utilizar el mismo número de zapato. Simplemente no se puede. Todos calzamos de diferente número y por lo consiguiente necesitamos comprar zapatos de cierto número específico para usarlos, tener el mejor desempeño y que prácticamente sean cómodos. Lo mismo va a aplicar con la joyería corporal. Si nosotros utilizamos piezas que son muy largas, bueno, aparte de que van a ser incómodas y que pueden llevar a muchos accidentes, hay muchas más complicaciones que definitivamente no voy a abordar en este video o va a ser muy largo, pero lo más importante es que ustedes puedan elegir la pieza correcta. Les voy a poner un ejemplo. En mi nostril estaba utilizando un largo de 6 milímetros. Estaba tan larga mi barra de 6 milímetros para mi nostril que mis tops estaban separados de mi nostril, que no necesariamente es el look que quería. Cuando disminuí a 5 milímetros, los tops descansan perfectamente sobre mi nariz, que es lo que definitivamente sí quería. Entonces lo mismo va a pasar con los lóbulos. Si ustedes utilizan una pieza que es muy larga y el top va a estar en el frente, se puede ver ese espacio. No creo que sea el look que ustedes quieren obtener. Entonces es muy importante tener el largo adecuado. Y más importante, si ustedes están en proceso de cicatrización, una pieza muy larga va a llevar a muchas complicaciones como enchocar la perforación, que se llegue a atorar o que lleve a más accidentes. De igual manera, si ustedes llegaran a tener una bolita en su perforación y quisieran utilizar un disco de silicón para poder disminuirla, el largo de pieza es muy importante. Si ustedes tienen una pieza que es muy larga, el disco de silicón no va a ejercer suficiente presión sobre la bolita para que pueda llegar a disminuirse. Y de lo contrario, si ustedes están utilizando una pieza que es muy apretada y un disco de silicón, puede ser que no sea suficiente espacio y lleve a mayores complicaciones. Si tienen una perforación nueva y utilizan un largo de pieza que es muy cortito y entonces ustedes llegan a inflamarse, su perforación no va a tener suficiente espacio, lo cual va a ser contraproducente. Así que ya vieron la importancia de tener el largo adecuado de su pieza. Lo más difícil es cómo pueden medir el largo o el grosor del tejido para que puedan elegir su pieza. Hay zonas donde va a ser muy sencillo, como los lóbulos, el septum, por ejemplo. Lo único que tienen que hacer es colocar una regla y medir hasta el borde del tejido o el grosor del tejido. Hay ciertas zonas que es muy sencillo. Si ustedes quieren medir, por ejemplo, el largo de su perforación del nostril al borde para utilizar un G-ring, lo único que tienen que hacer es colocar la regla a la altura de su perforación y medir al borde para poder obtener esa medida. Yo ahí recomiendo siempre disminuir 1 o 2 milímetros de la medida que les dé la regla, pero eso es como una mañita que yo he aprendido. Hay personas que sí prefieren quedarse con la medida exacta de cuando miden, pero yo considero que entonces el aro se vuelve muy grande. Entonces siempre prefiero como
restarle 1 milímetro o 2. Pero bueno, esas son mañitas. Pero generalmente en la mayoría de las perforaciones, simplemente la medida que ustedes obtengan, esa va a ser la que van a utilizar. Mi recomendación es que siempre utilicen una regla, que no se vayan por cinta métrica. La cinta métrica se dobla, entonces no van a tener una medida exacta, y de igual manera con el tiempo, la cinta métrica se vuelve flexible y puede estirarse un poquito más, lo cual no les va a dar una medida precisa, especialmente porque estamos trabajando con milímetros, y 1 milímetro más o 1 milímetro menos hacen una gran diferencia, así que tómenlo en consideración. Una argolla de 8 milímetros versus a una argolla de 10 milímetros, que solamente son 2 milímetros más, pero hacen una gran diferencia. Ahora, ¿dónde se vuelve esto muy complejo? En el hélix, o zonas donde ustedes no pueden simplemente colocar una regla y poder ver de dónde inicia su tejido y dónde termina. En el hélix, por ejemplo, tenemos esta partecita superior que está como curvita, y eso nos impide ver exactamente el grosor del hélix. Yo ya pude conseguir ciertas herramientas e ingeniármelas para poder medir exactamente el grosor del tejido. Aquí les voy a mostrar algunas. Una es para encerar en odontología. Otro es para medir la grasa corporal. Son herramientas que definitivamente no todo el mundo va a tener en su casa, y que yo me tardé un montón en conseguirlas porque funcionan bastante bien para poder medir el grosor del tejido. Ahora, lo que pueden hacer es intentar estimar el tejido colocando una regla cerca de la perforación. De esa manera ustedes pueden tener una mayor idea de cuánto puede medir el tejido que está perforado, lo cual yo sé que es complejo, pero simplemente van a tener que estimar un poco. O mi recomendación es que compren diferentes labrets o diferentes piezas de diferentes largos, y que ustedes puedan probarlas todas para ver cuál es la que les queda mejor. Y eso a veces suena como de, ¿cómo voy a comprar tantas piezas para poder medirlas? Pero es lo mismo que cuando ustedes van a una zapatería. Pueden más o menos ver como, ese zapato no me va a quedar porque está enorme, o este se ve muy chiquito. Pero hasta que ustedes no se lo prueban, no saben exactamente qué les acomoda o el que les queda mejor. Entonces lo mismo va a pasar con sus perforaciones. A veces simplemente necesitan comprar piezas de diferentes largos, probarlos y ver qué es lo que les acomoda mejor. Yo en verdad, como les mencioné previamente, pensé que 6 milímetros los había estado utilizando por bastante tiempo y los sentía bastante cómodos, pero con estos tops específicamente 6 milímetros no me funcionaron y tuve que disminuir a 5 milímetros. Entonces es algo que ustedes también tienen que probar y ver qué es lo que les gusta, qué les acomoda y qué se siente mejor en su cuerpo. De igual manera, si ustedes llegan a tener alguna bolita, es muy importante que puedan medir qué tan ancha está la bolita. Cuando estamos intentando disminuir una bolita, necesitamos considerar el tejido perforado, el tamaño de la bolita y si ustedes van a colocar discos de silicón. Los discos de silicón miden 1 milímetro de grosor, así que considérenlo para el largo de su pieza. En ocasiones me mandan fotos y me dicen, a ver, dime qué tamaño o qué largo necesito para mi pieza. Y la verdad es que aunque más o menos puedo estimar el largo que podría necesitar, es una fotografía y no siempre voy a poder descifrar exactamente el largo que ustedes necesitan. Así que hagan su mayor esfuerzo para poder medir. Solamente recuerden que 1 milímetro, 2 milímetros hacen una gran diferencia en la joyería corporal. Ahora, de lo que también ustedes podrían partir es del largo estándar que se utiliza para cada perforación. Les voy a dejar aquí los largos estándar que se utilizan para las perforaciones más comunes. Ahora, es muy importante que puedan darse cuenta que esos largos no siempre van a aplicar para todos, porque como todos sabemos, cada parte de nuestro cuerpo puede ser muy diferente a la de alguien más. Me ha tocado ver lóbulos que son muy delgaditos, como los míos, por ejemplo, que miden 4 o 5 milímetros en grosor, y personas que tienen lóbulos súper gorditos que miden 10, 11 milímetros en grosor. Así que estos números no los tomen completamente como ley. Intenten medir, es muy importante. Cada cuerpo es muy diferente. Y ahora, otra cosa que quiero que puedan apreciar con estas medidas que les pongo por acá es que si su perforación es reciente, se van a utilizar joyas o piezas aún más largas para poder prever que el cuerpo pueda inflamarse y que pase cómodamente por el proceso inicial de cicatrización. Así que los números van a cambiar, van a ser piezas un poquito más largas para algunas zonas, especialmente las zonas que tienden a inflamarse un poco más. Y después tienen que hacer un downsizing o disminuir el largo de su pieza, definitivamente para que sea más cómoda la pieza que tienen en su perforación conforme van cicatrizando. Les voy a dejar un video por acá acerca del downsizing. Este cambio de pieza a una más corta se realiza entre las 4 y 6 semanas de haberse hecho la perforación, pero todo depende de cómo vayan cicatrizando y cómo vaya su proceso individual de cicatrización. Y ya por último, hablemos acerca de la medida del top, que es otro número más y que generalmente se me estresan con otra medida más que tienen que elegir.
Y esto es nada más el tamaño del top que ustedes quieren utilizar. Hay personas que les gusta utilizar piezas muy pequeñitas y delicadas, entonces esto les va a dar pauta de qué tan grande es ese top que van a estar utilizando, y claramente depende de la zona donde ustedes quieren colocar ese top. Por ejemplo, muchas personas para zona del nostril quieren utilizar las cosas más milimétricas, zirconias de 2 milímetros muy pequeñitas. Bueno, habemos otras personas que queremos utilizar cosas muy grandes, donde, si no mal recuerdo, el top que traigo en mi nostril es de 5 o 6 milímetros. Entonces ahí está esa otra medida que ustedes tienen que elegir de su top. Qué tan grande lo quieren, y también depende de para qué zona la quieren, porque lo que definitivamente no queremos es que elijan un top tan pequeñito que se pueda meter en la perforación, y eso llega a pasar bastante seguido cuando llegan a utilizar tops tan pequeñitos. Entonces, muy importante que recuerden que tops de 2 milímetros se van a utilizar únicamente para la nariz. Ya si quieren utilizar algo en la oreja, ya recomendaría que se vayan por 3 milímetros, 4 milímetros, dependiendo de la zona. Si ustedes ya conocen a su cuerpo, a su perforación, y no tienen ningún problema con comprar tops un poquito más chiquitos, adelante. Y seguramente por ahí varios me pueden odiar, pero porque voy a agregar una medida más próximamente, que va a ser el perfil, la altura que va a medir el top que ustedes están eligiendo, porque hay muchas personas que preferimos tops con un perfil mucho más bajito, y hay otras que no les interesa y que no les importa tener un perfil más alto, como por ejemplo tops con zirconia que tienen un perfil mucho más alto. Hay personas que prefieren eso. Yo prefiero irme por tops que son con un perfil mucho más bajito, especialmente porque son menos propensas a atorarse y porque se ven mucho mejor desde mi punto de vista, pero depende del look que ustedes quieran tener. Espero que hayan sobrevivido toda esta plática de muchas medidas y decisiones que van a tener que hacer en el momento de elegir su joya corporal. Como conclusión, lo más importante es que sepan el calibre que tienen que comprar, que se aseguren de elegir el sistema correcto tanto para su joya como para su top, que sepan el largo que ustedes necesitan para su joya, así que midan, pídanle ayuda a otra persona para que les pueda ayudar a medir de la mejor manera, porque hay ciertas zonas que simplemente no van a alcanzar. Que elijan el tamaño de top adecuado, y bueno, muy próximamente que les voy a estar compartiendo también el perfil por si es algo que les importa. Ahora sí, eso sería todo. En verdad, muchas gracias por aguantar todo este video. Si me faltó algo, por favor déjenlo en la caja de comentarios, igual y puedo complementar con otro video más. Si tienen alguna duda en el momento en el que están haciendo su compra o su selección de piezas en mi página, saben que pueden contactarme en el mismo chat que está en la página. A veces me puedo tardar un poquito, pero intento estar al pendiente de ustedes. Pero en verdad espero que con toda esta información ustedes ya sepan cómo elegir la joya que necesitan. Ok, muchas gracias a todos los que han hecho pedidos de mi marca, lo aprecio enormemente. Gracias por apoyar mi marca. Para quienes aún no hayan visitado mi página, es luzpurpura.com. De igual manera, Instagram es luzpurpura_. Para quienes no me sigan aquí en el canal, por favor háganlo, denle a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un nuevo video. En verdad espero que sus perforaciones vayan cicatrizando muy bien. Compren joyas de buena calidad, es muy importante para su proceso de cicatrización. Espero estén teniendo un lindo inicio de año, y eso sería todo. Nos vemos muy pronto con otro video de piercings aquí en el canal.